Bueno, ya para identificar o ya terminar lo que vendría siendo este tema en el día de hoy, en esta clase, vimos cuáles fueron los objetos del análisis de sistema y ya ahorita vamos a ver lo que vendría siendo el diseño de un sistema. Y tenemos como concepto de el diseño de un sistema, que es el que se define prácticamente como aquel que aplica o desarrolla diferentes tipos de técnicas y que utiliza diferentes tipos de principios con el propósito de definir un determinado dispositivo. Aquí nos dice que un diseño de sistemas es un proceso o es un sistema que se debe de detallar, en donde se va a interpretar cómo se debe de permitir o cómo se debe de llevar a cabo lo que vendría siendo una realización física. Es decir, es cuando todavía no tenemos nosotros el sistema ya dentro de lo que viene siendo nuestro equipo. Apenas se está empezando a diseñar, en este caso, lo que vendría siendo el sistema de información. Aquí es donde se empiezan a hacer bosquejos, en donde se empiezan a hacer borradores prácticamente para que se pueda desarrollar mejor lo que vendría siendo posteriormente el sistema de información. Es donde se utilizan diagramas de flujo, donde se utilizan diferentes tipos de, ahora sí que puntos manuales. ¿Para qué? Para que se desarrolle o se interprete mejor lo que vendría siendo el sistema. Pero para que se pueda hacer el diseño de sistemas, se tienen que utilizar diferentes tipos de etapas para un diseño. Y los diferentes tipos de etapas para un diseño es donde el diseño de sistemas de información se encierra en lo que vienen siendo 4 etapas. La primera de ellas es el diseño de los datos. Y en el diseño de los datos es toda la información que yo voy a necesitar, que ya los habíamos visto anteriormente. La parte arquitectónica que vamos a manejar para poder desarrollar mejor lo que vendría siendo el sistema, el diseño de interfaz, es decir, la comunicación que va a existir entre lo que vendría siendo el diseño de un dato, el diseño arquitectónico o la comunicación que debe existir entre lo que es un analista y entre lo que es un programador. Y posteriormente viene lo que es el diseño de procedimientos. Ya aquí en el diseño de procedimientos nos habla ya cuando nosotros vamos a hacer un proceso de todas y cada una de las etapas anteriores. Si nosotros ya tenemos datos, si ya tenemos la parte arquitectónica y si ya tenemos la comunicación de interfaz, pues se lleva a cabo lo que vendría siendo la fase del procedimiento. Para nosotros poder, obviamente, hacer o desarrollar estas etapas del diseño de un sistema, que son 4 prácticamente las etapas, se utilizan diferentes tipos de herramientas. Y las herramientas que se utilizan para diseñar, en este caso, lo que viene siendo un sistema, es la herramienta de especificación. ¿Ya qué se refiere a la herramienta de especificación? La herramienta de especificación más que nada nos dice que apoya lo que vendría siendo el proceso de formular todas y cada una de las características que debe tener una aplicación. Es decir, las entradas, las salidas, el proceso y el control. Aquí nosotros no tenemos más que especificar prácticamente cuáles son los datos de entrada para que se pueda llevar a cabo lo que vendría siendo un procesamiento y posteriormente se pueda obtener lo que viene siendo una salida. Cuando ya tenemos la entrada, cuando ya se hizo un proceso y cuando ya se llevó a cabo lo que fue una salida, se hace una especificación de control. Es decir, si nosotros dimos datos de entrada, es porque va a existir un control para que se pueda hacer el procesamiento y poder obtener la salida. La salida viene siendo ya el resultado final
que nosotros como usuarios estamos prácticamente solicitando. Pero ya que tenemos la herramienta de especificación en donde ya nos apoyamos por las características que dimos nosotros de entrada, de proceso y de salida, viene lo que son las herramientas para presentación. Aquí es donde se utilizan prácticamente para describir la posición de datos, los mensajes, encabezados sobre las pantallas, reportes y otros medios de entrada y salida. ¿A qué vamos con este punto? Que siempre hay que tratar de desarrollar los sistemas que se vean presentables. Es decir, que el sistema accese a pantallas y se nos haga menos pesado el estar trabajando con ellos. Nosotros nos damos cuenta que mientras más alegórico esté el sistema, obviamente, ¿qué va a pasar? Mientras más alegórico esté, nos va a llamar más la atención estar trabajando con el sistema. En un sistema, pues regularmente le podemos poner un encabezado con colores, le podemos poner logotipos de la empresa, podemos ponerle pantallas a lo que vendría siendo el sistema. Y en un sistema, pues se utiliza por diferentes tipos de módulos o le llamamos nosotros como diferentes tipos de reportes. Regularmente en un sistema se hacen módulos en donde se da de alta, se da de baja, cambios, consultas, puede ser también impresión, puede ser salida del sistema. Supusiéramos que nosotros tenemos un sistema en donde tenemos generados clientes porque nosotros vendemos en una refaccionaria. Vamos a poner ese como ejemplo. ¿Qué pasa? Yo, para poder dar de alta a lo que vendría siendo mi cliente, pues me tendría que ir a altas de mi sistema. Ahí en altas de mi sistema ya me va a pedir diferentes tipos de información, como el nombre del cliente, su RFC, su dirección, su teléfono, número de cliente, etc. Supusiéramos que ese cliente ya no me compra, ya tiene mucho tiempo que ese cliente ya no va a mi tienda. Como el sistema llega un momento en que se satura, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues darlo de baja. Nos vamos al módulo de bajas y ¿qué pasa? Entonces tendríamos una baja de un cliente que para mí ya no existe. Después de tener altas, bajas, podemos tener cambios. Supongamos que mi cliente número 10 se cambió de domicilio. ¿A dónde me voy a ir? Obviamente me voy a ir al de cambios. En cambios, yo modifico la dirección de mi cliente. Entonces, ahí ya utilizamos 3 módulos, altas, bajas, cambios. Después viene modificaciones. En modificaciones es cuando yo, por decir, en lugar de que sea el cliente número 10, quiero que sea el cliente número 1 porque es de los que más me compra. Entonces puedo hacerle yo una modificación a lo que viene siendo mi información que tengo generada dentro de lo que es el sistema. Ya después nos da otros tipos de módulos, como es poder imprimir o como es poder dar salida a lo que vendría siendo el sistema, etcétera. Entonces, un sistema no nada más se hace el sistema y ya. El sistema hay que tratar de desarrollarlo, hay que tratar de hacerlo, pues ahora sí que llame la atención a las personas que van a trabajar con el sistema. Hay que tratar de ponerle pantallas, tratar de hacer de manera que tenga reportes, que tenga entradas y salidas, prácticamente lo que viene siendo el sistema. Otra de las herramientas que se utilizan para lo que es el diseño de sistemas son las herramientas para ingeniería de software. Las herramientas para la ingeniería de software dice que estas apoyan lo que es el proceso de cómo se va a formular lo que es un diseño de software. Aquí se incluye todo lo que viene siendo el control o todos los procedimientos que se tienen que llevar a cabo y se conlleva a que debe haber una documentación correspondiente para poder desarrollar mejor lo que vendría siendo el sistema.
Esta herramienta de ingeniería de software, obviamente que se enfoca en lo que son las herramientas de especificación, las herramientas para presentación. Posteriormente se hace una herramienta para ingeniería de software en donde nosotros ya vamos a hacer un software que posteriormente se va a introducir a lo que vendría siendo el sistema. Pero obviamente que para poder generar nosotros ese software, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer un gran procedimiento con diferentes tipos de pasos y que obviamente esto nos conlleva a que exista un control. ¿Para qué? Para nosotros desarrollar mejor lo que vendría siendo el software. Posteriormente a lo que son las herramientas de ingeniería de software, existe lo que vendría siendo la herramienta para desarrollar el sistema. Y esta herramienta nos ayuda como analistas a trasladar el diseño ya en aplicación funcional. Veíamos que el analista acá en un principio hace un bosquejo. Si se dan cuenta ahí la imagen más o menos nos podría decir, donde empiezan a desarrollar un bosquejo de cómo lo van a hacer o cómo van a desarrollar en este caso lo que es el sistema. Cuando ya se tiene ese bosquejo, obviamente aquí entra lo que vendría siendo el desarrollo del sistema, que quiere decir que se empieza a diseñar en aplicación funcional lo que vendría siendo el sistema de información. Por lo tanto, en el diseño del sistema es una herramienta de especificación, se hace una herramienta para presentaciones, se hace una herramienta para ingeniería de software y el último es desarrollar el sistema. Ya que tenemos desarrollado el sistema, prácticamente nosotros podemos decir que ya tenemos una aplicación funcional. Funcional se refiere a la base de que ya puedo yo trabajar con lo que es el sistema. Cuando a nosotros ya nos generan lo que vendría siendo el sistema, que nosotros podríamos decir, ya voy a trabajar con él, aquí es bien importante hacer pruebas antes de ponerlo ya a trabajar al 100%. Aquí el desarrollador del sistema debe de estar obviamente con el usuario, debe estar el usuario, debe estar el analista y debe estar el programador. El usuario empieza a hacer o empieza a desarrollar el uso de lo que vendría siendo el sistema de información y ahí es donde se dan cuenta si el sistema está funcionando acorde a las necesidades que se estaban teniendo. Prácticamente, si el sistema no funciona o presenta algún tipo de error, para eso están las personas que son los analistas y los programadores para tratar de mejorar lo que vendría siendo el sistema. Suele pasar que no nos da, si es un sistema en donde se utilizaron fórmulas, suele pasar que no nos dé el resultado adecuado o que no nos genere en realidad una respuesta. Entonces ahí son errores que se van tratando de corregir al momento que se está haciendo pruebas de lo que vendría siendo el sistema de información. Otra de las herramientas para el diseño de sistemas son los generadores de códigos. Estos son los que producen un código fuente y obviamente este tipo de códigos, si ustedes se han dado cuenta, se utilizan mucho dentro de lo que vienen siendo las tiendas o dentro de lo que vienen siendo ahora los supermercados. Este tipo de generador de códigos lo trae cada uno de los productos y es como una manera de tener una mejor organización, lo que vendrían siendo las empresas, de saber si el producto se ha vendido, cuánto producto tengo yo para poder seguir ofertándolo o seguirlo vendiendo. Anteriormente, pues no existía un código, un generador de código y era más difícil o era más tardado el nosotros estar introduciendo, pues ahora sí que el costo de lo que vendría siendo el producto. Y obviamente después se tenía que hacer un inventario que se hacía pues manualmente. ¿Por qué? Porque no sabíamos nosotros la cantidad de producto que estábamos teniendo dentro de lo que vendría siendo nuestro negocio. Cuando ya se genera, ¿verdad?, este tipo de controles, muchas veces se hacen herramientas para pruebas.
Aquí dice que se hacen o se examinan prácticamente lo que viene siendo la operación del sistema, así como se estudia o se analiza si el sistema quedó en una forma perfecta y fue alcanzado a través de diferentes tipos de expectativas. Es lo que les comentaba ahorita, son los tipos de herramientas para pruebas que hay que poner de manera que ahí el usuario se da cuenta si el sistema está trabajando acorde a la necesidad que se está teniendo dentro de la empresa. Si no se hacen pruebas antes de aplicar ya el sistema al 100%, pues ahora sí que sería mucho más complicado volver a analizar y estudiar todo el sistema para tratar de corregir o mejorarlo en este caso. Entonces, sí es muy importante que se hagan pruebas antes de que ya el sistema quede instalado al 100%. Aquí como conclusiones, ya para cerrar lo que vendrían siendo estos puntos, nos dice que en una organización o en una empresa, el analista o el diseñador de sistemas es el que estudia con la finalidad de observar cómo trabaja y decidir si es necesario realizar una mejora. Aquí en la empresa, al momento en que ya vio que el analista y el diseñador trabajó, obviamente ahora va a estudiar la situación de saber cómo trabaja el sistema. Si el sistema no funciona bien, entonces el encargado le tiene que asignar una tarea a lo que viene siendo el analista de sistemas. Es decir, comentarle, ¿sabes qué? El sistema no nos da el resultado que nosotros estábamos necesitando, por lo tanto te queda como tarea volver a analizarlo, volver a estudiarlo y tratar de ver dónde se está presentando el error para corregirlo. La otra conclusión dice que el analista de sistemas es el responsable de desarrollar el sistema de información, además de él diseñar y modificar los sistemas, girando un entorno con los usuarios hacia lo que viene siendo una especificación funcional. ¿A qué conlleva aquí? Que más que el programador y que el usuario, el responsable del sistema es el analista, que la parte lo dice, analiza todo lo que viene siendo el cómo se va a desarrollar lo que viene siendo el sistema de información. Cuando vemos o se ve que hay un error en el sistema, van sobre el analista. El analista es el que tiene que ver dónde estuvo el error, por qué se presentó el error, etc. Otra de las conclusiones nos habla acerca de cómo el analista de sistemas se encarga prácticamente de interactuar con lo que vendrían siendo las personas que organizaron el cómo desarrollar el diferente tipo de sistema. Esto, obviamente, que para nosotros ver cómo se desarrolló, quiénes fueron los actores que intervinieron dentro de lo que es el desarrollo del sistema, pues estuvieron lo que fueron los analistas, estuvieron lo que fueron los diseñadores y estuvieron lo que fueron los desarrolladores del sistema de información con el fin de ver cuál fue el grado de información que se llevó a cabo para que se pudiera generar lo que sería el sistema de información. Dice que hay que tener en claro, también es otra de las conclusiones, que el analista de sistemas va a evaluar de una manera sistemática el ejercicio de un negocio mediante un examen de entrada y un proceso de datos y por consiguiente su proceso de salida. Esto con el fin de tratar de mejorar el proceso de una organización donde se está elaborando. ¿A qué vamos aquí? Que el analista hace pruebas en donde primeramente él ve cuáles son los datos de entrada que hay que introducir a lo que vendría siendo el sistema, cómo se van a ir procesando esos datos y por último, cuál vendría siendo la salida prácticamente que se va a llevar a cabo dentro de lo que vendría siendo el proceso
de desarrollo del sistema. Entonces aquí sí es bien importante saber cómo es que el sistema tiene sus datos de entrada para que se puedan producir y esa producción los realice en lo que vendría siendo una salida. Entonces, si se dan cuenta, la parte aquí más importante o la parte en la que va a recaer toda responsabilidad viene siendo el analista de sistemas. No vamos a decir que el programador no, claro que también entra, pero en quien recae el 100% todo el problema es en el analista de sistemas. Ella es la persona responsable de cómo se desarrolló el sistema, por qué el sistema se desarrolló así, a quién recurrió él para poder obtener información y desarrollar el sistema, etcétera. Es una de las personas, podríamos decirlo como que la más importante dentro de lo que vendría siendo la desarrolladora del sistema, y que no le queda nada más que tratar de corregir el sistema cuando éste no da la información o cuando no funciona acorde a las necesidades que va teniendo, lo que vendría siendo prácticamente el desarrollador del sistema. Aquí hicimos como que una breve semblanza de todo lo que vendría siendo los sistemas, para qué nos sirven. En la siguiente clase vamos a ver lo que vendrían siendo también, volvemos a hacer un breve repaso sobre lo que viene siendo el tipo de etapas para un diseño. Vemos también cuáles son sus herramientas y por obvio vendríamos viendo las conclusiones y vamos a ver lo que vendría siendo las herramientas case, que es para qué nos sirven las herramientas case y lo que vendría siendo el concepto, en este caso, de lo que sería una herramienta case. Eso se los voy a subir en la página de Classroom, la tarea, para que ahí la realicen y en la siguiente clase ya nosotros veamos para qué nos sirven las herramientas case, qué significa case prácticamente. Y sería el punto siguiente a ver en clase y ya checan Classroom, que es donde les voy a estar subiendo la información. Que tengan un bonito día. Nos vemos en la siguiente clase y pues cualquier duda también lo pueden hacer público a través de lo que vendría siendo el Classroom. Bonito.